Mi hermana volvió y me tateó la vida como si fuera una caja vieja en el pasillo. Ni hola, sonrisa, mochila, un te extrañé que no pegaba con el ruido que hizo mi corazón al caerse. Yo estaba sirviendo café, planchando mi mejor cara de todo bien, cuando soltó el primer fuego. Me quedo. Lo dijo con esa ligereza de quien compra un pasaje en promoción. Yo asentí, porque soy buena para sentir, porque toda mi vida fui la que acomoda sillas, la que guarda el pedido, la que no compite con los chistes de nadie. Crecí a su sombra, y mi sombra nunca fue mía. Valeria llenaba la casa de fotos, imanes de nevera, cancioncitas en otros idiomas y promesas de volver a irse. Mamá le servía la mejor porción. Papá inflaba el pecho cuando ella contaba que durmió en un tren cruzando no sé qué montaña. Yo el comodín, la que hace el postre, la que conoce los cumpleaños de memoria, la que recoge a mamá de la clínica, la que no da problemas. Si me buscas en los álbumes, aparezco desenfocada al costado, sosteniendo carteras. Te juro que ni me daban ganas de salir en la foto. El domingo del asado, con la abuela limpiándose las lágrimas de emoción y los tíos grabando con el celular, mi hermana lanzó la segunda bomba como si fuese un brindis. Estoy embarazada, me caso acá, en el patio, este sábado. Aplausos, gritos, mamá aullando, mi niña. Yo me rascaba la palma porque sentía que me ardía la piel. Con Bruno, agregó, sonriendo como si me avisara que me trajo alfajores del aeropuerto. Bruno, mi Bruno, el que dejó su cepillo en mi baño, el que me prometió que esta vez sí, el que hace 2 semanas me clavó el visto, y yo pensé que era el trabajo, el cansancio, cualquier invento que no fuera lo obvio. Nadie me miró, nadie unió puntos, nadie esperaba que yo fuese un punto. No sé cómo llegué a la cocina. Me acuerdo del olor a ajo, de la tapa vibrando por el hervor, y de mis manos buscando un vaso como si fuera oxígeno. Valeria entró detrás mío, con esa carita que siempre le funcionó. No te enojes, fue de golpe. Vos sabes cómo soy. Sí, sé cómo sos. Un tornado con glitter que todo el mundo aplaude mientras yo barro los vidrios. Te iba a contar, pero se dio. Te quiero. No seas injusta, no es mi culpa que las cosas me pasen. Sentí un deseo enfermo de perdonarla ahí mismo, como siempre, de ponerle almohadas a sus saltos y una cinta alrededor del desastre para que parezca regalo. Y sentí otra cosa, una rabia vieja, ajena y mía, que me abrió la boca desde adentro. Volví al patio con la sonrisa de yeso. Mamá me pidió que vea lo de las sillas, que llame al cura, que hable con la vecina por la música. Papá me guiñó, vos que sos tan organizada. Me quise reír, pero lo único que me salió fue silencio. Ese silencio que huele a incendio cuando nadie lo ve. Valeria me tocó la espalda como quien acaricia un gato. ¿Me prestás tu vestido blanco? Es que me trae suerte. Me imaginé mi vestido en su cuerpo, mi cepillo en su boca, la casa entera girando hacia ella como siempre. Pensé en la palabra traición y se me hizo corta. Lo que sentí fue más áspero, un agujero exacto en el lugar donde yo tendría que estar. La primera noche dormí con la radio prendida para no escuchar mi cabeza. Abrí mensajes viejos con Bruno y me odié por todas las veces que le di permiso a la duda para quedarse. Abrí fotos viejas con Valeria y me odié por todas las veces que me reí para caerle bien al mundo. Ese odio era nuevo porque no iba contra ellas, iba contra mí. Yo sostuve el teatro. Yo repartí entradas. Yo puse mi nombre en la lista de espera. El lunes temprano, antes de que la casa despertara, me hice un café y le escribí a Valeria. No voy a organizar nada. Ella respondió con un audio largo, justificándose, enredando culpas como luces navideñas. No lo escuché. Fui a la pieza de mamá. La encontré contando servilletas. Me vio y dijo, ayúdame con esto, que vos tenés mejor mano. Le dije que no. Me miró como si le hubiesen apagado la tele en el mejor momento del programa. Me temblaban las piernas. Me sostuve de la cómoda. Respiré. Dije, no soy la buena de esta familia. Solo fui la muda. No tiré el mantel ni quemé las flores. No hice un escándalo en la vereda. No lloré frente a los tíos. Abrí el ropero, saqué mi valija y empecé a guardar. No cosas, espacio. Guardé la voz que nunca usé,
la vergüenza de ocupar lugar, el permiso que siempre pedí. Llamé a Laura, la amiga que nunca me preguntó por Valeria, para saber de mí. «Te quedas conmigo», dijo, sin romanticismos. Cerré la valija y por primera vez la cerradura sonó a algo mío. Valeria golpeó la puerta. «No te vayas así. Vamos a hablar». La dejé hablar. Decía que no quiso, que todo pasó muy rápido, que podemos arreglarlo. Le dije que no. No era un castigo. Era un límite. No me dolía Bruno. Me dolía yo. No iba a perdonarla para que todos sigan cómodos y yo siga invisible. No iba a quedarme aplaudiendo otra fiesta que me borra. Me fui sin gritar. Crucé el comedor lleno de globos, la sonrisa de mamá intentando atarme por los ojos, el gesto torpe de papá buscando un chiste para aliviar. Nadie supo qué hacer con mi espalda alejándose. Nadie supo que el ruido de mis ruedas contra el piso era la música perfecta para un final que no salía en sus fotos. La verdad incómoda es esta. No me traicionaron ayer. Me traicioné yo cada vez que dije sí para no molestar. Hoy elegí molestar. Si van a casarse en el patio, que bailen solos. Yo no nací para sostener sillas. Preferí ser la mala que la invisible. Yo soy Laura. Tengo 33 años y soy diseñadora gráfica. Siempre he tenido un trabajo estable, un pequeño departamento que decoré a mi manera, y un círculo de amigos que, aunque algo reducido, es auténtico. Se podría decir que tengo una vida cómoda, pero cada vez que miro hacia atrás, veo cómo he ido construyendo un camino lleno de sacrificios. Crecí en una familia en la que se esperaba que siempre estuvieras disponible. Mis padres eran trabajadores incansables, mis hermanos necesitaban apoyo, y yo fui la que aprendió a decir «aquí estoy» antes de darme cuenta de que en mi afán de ser la buena, me estaba perdiendo a mí misma. Si había un proyecto escolar, era yo quien se quedaba hasta tarde ayudando a mis hermanos. Cuando mis padres necesitaban ayuda con las cuentas, yo estaba para sacarles el peso de encima. Poco a poco, fui asumiendo roles que me hicieron sentir necesaria, pero también invisible. La primera señal de que había un problema llegó cuando dejé de pintarme las uñas. Al principio lo veía como un acto de amor, pero con el tiempo se tornó en un tumor silencioso que fue creciendo detrás de mi sonrisa complaciente. No me di cuenta de cuánto me estaba sacrificando hasta ese fatídico día en la fiesta de compromiso de Valeria. Ahí, en un segundo, comprendí que había dejado de ser parte de mis propios sueños, que mi vida, en lugar de avanzar, se había marchitado bajo el peso de las expectativas ajenas. Y ahora, después de dejar todo atrás, me encuentro a mí misma. Por primera vez, tengo la oportunidad de preguntarme quién soy y qué es lo que realmente quiero. Suena liberador y aterrador a la vez. Mi departamento está en silencio, como un lienzo en blanco, y aunque el eco de mi propia voz aún resuena en mis oídos, siento que es momento de dejar atrás lo que no me llena. Así que aquí estoy, con mi café en mano y un futuro para dibujar, decidida a no ser la mujer que siempre se queda en el fondo, porque ahora realmente quiero saber qué se siente ser. La puerta de mis sueños se ha abierto, y aunque no sé lo que hay al otro lado, estoy lista para cruzar ese umbral. Tomé un sorbo de café. El calor del líquido me recordaba que estaba viva. La luz del sol entraba por la ventana de mi departamento en la ciudad, brillando sobre los planos de diseño que había estado arreglando por días. Todo estaba en su lugar, cada cosa en su sitio. Así empezó la semana después de dejar las cosas claras con Valeria. Y al mismo tiempo que me sentía en control, había un nudo en mi estómago que no me dejaba en paz. Sabía que el silencio no duraría mucho. El viernes llegué al trabajo con una sonrisa. Las rutinas cotidianas sonaban como música para mis oídos. Mis colegas me saludaban, la computadora tan ordenada como mi mente, pero la calma se rompió cuando un mensaje de Valeria apareció en mi celular. «Necesito que vengas al compromiso, es importante». No iba a ir, no tenía ganas de ser parte del teatro. Pero a la tarde, un amigo me tiró un dato. «Oye, se rumorea que Valeria está organizando algo, un anuncio grande. Dicen que hay un escándalo». Eso fue la gota que colmó el vaso. Alguien había soltado un rumor. Yo estaba en la primera fila mirando cómo se iba a desarrollar la obra.
una obra que no había elegido protagonizar. La verdad, el morbo me picaba la curiosidad. Ni bien me vi en el espejo antes de salir, la decisión estaba tomada. Iría. Al llegar al evento, el patio estaba decorado con globos, luces brillantes y flores que no eran mi estilo. La alegría ahogaba el aire. Vi a mamá en su zona de confort, con su sonrisa enorme y su vestido que siempre parecía un poco exagerado. Papá intentaba hacer reír a los tíos, y ahí estaba Valeria, en el centro, brillando como era habitual en ella. Mientras pasaba entre los invitados, hablé un par de veces, conté un chiste que funcionó y saqué algunas sonrisas, pero no dejaba de sentir que en mi pecho había un espacio sombrío. Me dirigí hacia un rincón, buscando un momento para darme un respiro. Fue ahí cuando escuché risas provenientes del centro de la fiesta. Valeria estaba hablando. Corté una esquina para acercarme a escuchar. Y no puedo esperar para que este pequeño bicho me dé un hermanito, decía, y las risas aumentaron. No entendía. Bruno estaba parado a su lado, con una sonrisa en la cara que se parecía un poco al eterno desdén que había aprendido a reconocer en mis propios espejos. Pero entonces Valeria pivotó en su charla y lanzó el golpe. Y tengo una idea loca para la fiesta de compromiso. Un juego de preguntas y respuestas. Todos juegan para ver cuán bien conocen a los novios. Miré a mi alrededor y las caras coincidían con la mía. Una mezcla de curiosidad y anticipación. Observé la bandera de mi descomposición levantarse. No voy a ser parte del espectáculo, pensé. Sin embargo, quedé atrapada en el juego de miradas, y fue más fuerte que yo. Me acerqué un poco más. Valeria, con su tono juguetón, empezó a lanzar preguntas. Todos participaban, el ambiente se volvía más íntimo. Bruno sonreía, y la escena se abría para todo el mundo. Las primeras preguntas eran inocentes. ¿Cuál es el color favorito de Valeria? O cosas que honestamente me daban igual. Sin embargo, en un giro inesperado, Valeria miró hacia mí y lanzó la primera dinamita. Laura y yo tenemos un secreto. ¿Ustedes saben cuál es? El ruido se apagó en un instante. Las miradas comenzaron a volcarse hacia mí, como si hubiese una sortija de plomo que me anclara al suelo. Mi corazón latía con fuerza. «No sé de qué hablas», murmuré, pero la risa general ahogó mis palabras. Entonces Valeria sonrió, y en un momento decidí que no iba a permitir que me borraras del mapa una vez más. No me gusta compartir secretos, especialmente cuando son inventados, respondí, con una voz más firme de lo que sentía. La sorpresa en la cara de la gente fue palpable, y entonces ella, sorprendida pero decidida a seguir, dijo: «¿No, Laura? ¿No es cierto que fui yo quien salvó tu trabajo en la universidad?» La falsedad de esa afirmación quedó en el aire como un eco agrio. «Sí, pero también ha sido por cada vez que has manipulado nuestros años de amistad para sentirte bien», retruqué. Sus ojos abrieron como platos. La sonrisa de Bruno se congeló. «Te invito a hablar de mi trabajo, pero no a usarlo para tu juego de manipulación». El murmullo creció, y las sonrisas se desdibujaron. Una tensión indecorosa asomó en la sala. Fue como si el tiempo se detuviera. Cada mirada en la habitación se sentía pesada. Me sentía más viva que nunca. No lloré, no grité. Simplemente me planté ahí, consciente de que acababa de derribar el telón que Valeria había mantenido en pie durante años. La obra de teatro que había moldeado mi vida había llegado a su clímax, y yo decidí ser la heroína de mis propias elecciones por primera vez. Si este es un juego de secretos, entonces dejemos que todos sepan tus verdades también, añadí, manteniendo mi voz serena, pero firme. Y mientras Valeria abría la boca, como un pez fuera del agua, sabía que, por primera vez, no era un recuerdo borroso al costado de una foto. Era quien debía ser, y la incomodidad en el aire se llenó del peso de la revelación. Ya no iba a ser invisible. Valeria no tuvo palabras. La multitud se volvió un eco de murmullos violentos, cada uno desnudando realidades que hasta ahora habían estado escondidas. Entre la multitud vi a mamá y papá cambiar el peso de sus cuerpos, notando la ruptura. El globo en el aire parecían desinflarse,
Y el secreto ya no era mío, era de Valeria, y yo elegí ser el habitante de mi propia historia. La fiesta de compromiso de Valeria se convirtió en un punto de inflexión en mi vida. Lo que había sido un laberinto de emociones perdidas, expectativas ajenas y sacrificios personales ahora empezaba a desvelarse con una claridad desconcertante. Había dejado de ser un simple fondo borroso en su historia para convertirme en la protagonista de la mía. Pero lo que él no sabía, y que en realidad apenas empezaba a descubrir, era que la revelación de mis verdades no era el final, sino apenas el comienzo. Los días pasaron después del evento, y la adrenalina de aquella noche me mantuvo viva, en pie, y más alerta que nunca. Descubrí que el momento de mi declaración no había hecho más que abrir una caja de Pandora. Y mientras lidiaba con las repercusiones de mis actos, una idea me comenzó a comer por dentro. Había que investigar más sobre Valeria y su vida aparentemente perfecta. Me sentía como una detective en una novela de misterio, y mis instintos me llevaban a cuestionarlo todo. Así que empecé a recopilar información, con la discreción de un ninja y la precisión de una hormiga trabajadora. De pronto, aquella simple curiosidad se transformó en una investigación secreta. A través de amigas en común y redes sociales, me fui adentrando en los detalles que Valeria había siempre tratado de ocultar. Me di cuenta de que los pequeños comentas de sus interacciones me hacían ver que su vida no era tan dorada como parecía. Cada semana sacaba trozos de la historia de Valeria, un mensaje en un grupo de chat, una fotografía borrada, una frase entre risas que traicionaba su fachada de felicidad. Cada nuevo descubrimiento me parecía más oscuro que el anterior. Para cuando llegué a la tercera semana, una amiga, Carla, se convirtió en mi aliada involuntaria. Me contaba anécdotas de Valeria de sus días de universidad, incidentes que sonaban graciosos en un principio, pero que cobraban sentido a medida que unía los puntos. Descubrí que había manipulado situaciones, que había cercenado la confianza de otras amigas para siempre quedar en el centro de atención. Un juego de piezas ocultas que comenzó a revelar el verdadero rostro de una persona que siempre había sido vista como la chica buena. Un día, mientras revisaba un antiguo álbum de fotos que me había prestado una amiga, encontré una imagen que temía ver. Era Valeria, pero con un grupo de sus amigas de la universidad. Entre ellas estaba Laura. A primera vista, parecía un simple recuerdo. Sin embargo, al verlo de cerca, noté que Valeria tenía una expresión en la cara que nunca había visto. Una sonrisa falsa que denotaba un deseo de encajar. Y en ese instante sentí que las cosas empezaban a encajar en su lugar. La pregunta en mi mente empezó a cambiar de ¿qué me ha hecho? A ¿qué más está ocultando? Fue entonces que contacté a Laura y le pedí que se reuniera conmigo. Lo que aprendí en esa conversación fue más que revelador. Laura me habló de su historia en la universidad, de los proyectos en los que había participado, y cómo Valeria solía robar los méritos. Mi corazón se detuvo de tanto en tanto, mientras las piezas del rompecabezas empezaban a resaltar más que nunca. Documentos, correos electrónicos y viejos trabajos que había escondido empezaron a hacer eco en mi cabeza. Valeria había presentado proyectos míos como si fueran de ella, y había manipulado la opinión de otros para que creyeran que era infalible. Un plan maestro elaborado con años de engaños. La imagen de la hermana perfecta se desmoronaba ante mí, y yo sabía que tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. Mi mente ahora estaba llena de evidencia sólida, y el momento se sentía cercano. Era hora de tomar el control de la narración. Creé un documento que amalgamaba toda la información crucial que tenía, acompañada de fechas, nombres y pruebas de todo lo que había descubierto. Era un mapa de la manipulación, una radiografía de la toxicidad construida con los años. Mi corazón latía con fuerza mientras pensaba en cómo Valeria jamás se había imaginado que uno de sus trucos podría volverse en su contra. El día que estaba esperando llegó, un encuentro fortuito. La noche antes, finalmente decidí que haría mi jugada.
Tenía que ser en la próxima reunión familiar, donde la atención estaría centrada en la nueva llegada. Así, tendría la oportunidad perfecta para presentar mis evidencias. Iría armada con la verdad. Esa tarde, Valeria había anunciado que ella y Bruno no solo estaban esperando un bebé, estaban planeando unas vacaciones para celebrar su felicidad. El caos de emociones bulle en mí, y aunque la espina del miedo seguía ahí, una voz interna me decía que todo este tiempo había sido yo quien había tenido el control. Me gustaba esa sensación. La noche del encuentro llegó, y todo estaba en su lugar. La sala decorada, las miradas dulces, las sonrisas en los labios de todos, y por supuesto, el dolor y la risa mezclándose en el aire. Mientras Valeria hablaba con su habitual vivacidad, levanté el documento a la vista de todos. La mirada de sorpresa y pavor que pasó por su rostro fue un espectáculo que había estado esperando durante años. ¿Te gustaría que todos supieran la verdad, Valeria?, le pregunté, manteniendo mi voz firme. Las caras a mi alrededor pasaron de la confusión a la expectativa. Mi corazón latía con fuerza, y aquel nudo en mis entrañas se transformó en energía pura. Allí estaba, tomando el control. Era mi historia la que se estaba narrando ahora, y con cada palabra que pronunciaría, le devolvería a Valeria la poderosa revelación del plan maestro, en el que había estado atrapada tanto tiempo. La sala estaba llena de gente, risas y un ambiente tenso que me dejaba un nudo en la garganta. La decoración era un despliegue de globos y luces que hacían todo muy festivo. Pero para mí era el escenario de un acto que cambiaría mi vida y la de Valeria para siempre. Mi pulso latía con fuerza mientras observaba las expresiones en las caras familiarizadas, la sonrisa radiante de mi hermana brillando en el centro de todo, como si fuera la estrella de la fiesta, y yo, como siempre, a la sombra, pero ya no más. Cuando decidí mostrar el documento que había elaborado, la sensación de poder me envolvía. Me acerqué a Valeria, con el papel bien visible en mi mano. ¿Te gustaría que todos supieran la verdad, Valeria? La pregunta salió de mis labios como un tiro, directo al hígado. El murmullo general se apagó, y las miradas se volvieron hacia nosotras, como si fuéramos el centro de un tornado. Sabía que era el momento de hablar y de dejar claro quién era la verdadera protagonista de nuestra historia. Valeria alzó una ceja. Su sonrisa se desvaneció por un instante. Puede que el desconcierto fuera mi mejor aliado en ese momento. Laura, no hagas esto aquí. Hay un lugar y un momento para todo. Intentó esquivar, un clásico movimiento de distracción, pero yo no fui a dejarme llevar por su juego. ¿Y desde cuándo te importa el lugar y el momento?, respondí, sintiendo cómo la adrenalina se apoderaba de mí. Llevo demasiado tiempo en el papel de la hermana invisible, creando espacio para que brilles. Pero ya no me voy a quedar sentada dejando que uses mis logros como si fueran tuyos. La tensión en el aire era palpable. La mirada de asombro de los invitados era como un espejo que reflejaba mi determinación. Simplemente quiero que todos sepan lo que realmente eres, dije, levantando el documento. El silencio era ensordecedor. Valeria trató de sacudirse el momento. Esto es absurdo. Cualquiera puede escribir cualquier cosa, replicó, pero el nervio en su voz la traicionaba. Ya sé que eres buena haciéndote la víctima, pero este teatro no va a funcionar conmigo. Entonces, en un instante que pareció eterno, abrí el documento y comencé a leer en voz alta. Todos los secretos, las mentiras, las manipulaciones se desplegaban entre las líneas. Las palabras salían como bombas que iban desnudando su fachada. ¿Y qué hay de aquella vez que manipulaste mi trabajo de la universidad y lo presentaste como tuyo? ¿O cuando distorsionaste la percepción de nuestros amigos sobre mí para mantenerte en el centro de atención? Cada afirmación era un golpe directo, y podía ver cómo su rostro pasaba por una serie de emociones: sorpresa, ira, y finalmente, esa angustiosa mezcla de vulnerabilidad que jamás había mostrado antes. El murmullo entre la multitud se intensificaba. Valeria, eres tóxica, y esta vez no voy a quedarme callada solo para que tú brilles. Quiero que sepan quién eres de verdad. Terminé sintiendo que liberaba un peso que había cargado durante años.
De repente, la ceremonia perfecta que había planificado se convirtió en un espectáculo revelador. Y yo, por fin, era la protagonista, mostrando el rostro oculto de la famosa Valeria. «Eres una mentirosa», gritó Valeria ahora con la voz quebrada. «Sé que lo que buscas es arruinar mi vida, ¿verdad?» «No estoy tratando de arruinar tu vida. Solo quiero que todos vean el monstruo que has creado en sus mentes», respondí, sintiendo que cada palabra era un impulso que me acercaba a mi libertad. De repente, entre murmullos, vi a Bruno, que había estado en silencio, mirar entre Valeria y yo. Sus ojos reflejaban confusión y comprendí que su mundo también estaba a punto de desmoronarse. Ya no era solo la hermana en conflicto. Esto podría afectar profundamente la relación que ambos habían construido con base en mentiras. «Bruno, ¿realmente sabías lo que Valeria hacía?», le pregunté, manteniendo los ojos fijos en él, sintiendo que toda la sala se contenía a la respiración. Él se quedó paralizado, sus ojos se oscurecieron. «La verdad es que…», comenzó, pero las palabras se le atoraron en la garganta. «Valeria, ¿qué tipo de novia eres al construir tu felicidad sobre las mentiras y el engaño?», interrumpí, sintiendo que la energía cambiaba a mi favor. Uno a uno, los presentes empezaron a cuestionar a Valeria. Sus miradas pasaban de la admiración a la incredulidad. «No pueden creerle a Laura. Ella manipula todo». «Ya sé, la chica buena que siempre permanece en la sombra». Valeria trató de agarrar los cabos sueltos, pero su voz sonaba quebrada, afectada por la presión de la situación. «No, Valeria, no estoy manipulando nada», respondí. La firmeza de mi tono sorprendía incluso a los que me conocían. «Estamos aquí por lo que eres realmente». Los murmullos entre los invitados se iban intensificando a medida que las revelaciones se dejaban caer. Las caras de confusión se transformaban en desprecio hacia la hermana, que siempre había sido vista como la perfecta en la familia. Finalmente, Valeria, cada vez más acorralada, dejó caer su máscara y respondió con un tono que no había usado antes. «No, yo no he hecho nada malo. Soy solo una chica persiguiendo sus sueños». En ese instante me di cuenta de que había tocado un nervio. «No, Valeria. Has construido tus sueños sobre el dolor ajeno. Te has alimentado de nuestras vulnerabilidades para sentirte importante. ¿Sabes qué? Ya no puedes seguir siendo la niña buena», le dije, con la voz resonando en cada rincón de la sala mientras cada mirada se centraba en ella, escuchando las verdades que solo yo sabía. Bruno finalmente se movió a un lado, observando a Valeria con ojos críticos. En medio de la tormenta, entendí que ambos habíamos sido marionetas en este juego. Tal vez mi revelación había desatado algo más que solo resentimientos. Podría haber abierto el camino hacia la redención. Las emociones flotaban en el aire, y las miradas de las personas eran un testimonio de la verdad que había llenado el patio. «Nunca más seré tu sombra. Esta es mi vida y la voy a vivir a mi manera, sin importar qué tipo de mentiras construyas a mi alrededor». Terminé, sintiendo que cada respiración me fortalecía. El silencio fue un preludio al estallido de murmullos y discusiones. Sabía que Valeria había perdido la batalla, pero no la guerra. Y en el fondo, incluso la parte que una vez fue su hermana, anhelaba que alguna vez pudiera ser capaz de reconocer su propio dolor y tomar conciencia de sus errores. Pero esa era una batalla que no me correspondía a mí pelear. Y así, mientras los ecos de la verdad resonaban en la sala, yo me atreví a sonreír, no por la venganza, sino porque por primera vez en mi vida estaba empezando a ser libre. La cartografía de mi vida se trazaba, y sin duda iba a ser un viaje emocionante hacia mi nuevo destino. Después de la tormenta que había desatado en la fiesta de compromiso de Valeria, no podía evitar sentir que el mundo que había construido estaba empezando a desmoronarse. Era como si de repente todo el engranaje de su vida perfecta hubiera fallado. Las sonrisas de Aliada se tornaron en miradas de juicio, y los murmullos que antes le eran favorables ahora se convirtieron en rumores en su contra. Me bastó un grano para que el castillo de naipes comenzara a caerse.
No pasaron ni 2 días cuando recibí mensajes de muchas de nuestras amigas en común. Algunas, entre risas nerviosas, comentaron sobre cómo Valeria siempre había sido la estrella. Pero al principio no entendía cómo lo sabían, pero entonces recordé cuántas veces había escuchado secretitos, como ese que Valeria había callado sobre las manipulaciones en la universidad, que ahora flotaban como humo en el aire. El efecto dominó que había creado mi pequeño acto de rebeldía estaba actuando rápido, y eso me daba una mezcla de ansiedad y satisfacción. Una tarde, mientras miraba las redes sociales, me encontré con un post que me dejó helada. Valeria había publicado un video intentando justificar su comportamiento, pero no lograba más que exponerse. A su vez, las respuestas de sus seguidores fueron un mar de críticas. Siempre supe que eras así. ¿Cómo te atreves a usar la vida de los demás como un escalón? Comentarios que no solo la afectaron a ella, sino que resonaron en mí como un eco de que finalmente se había hecho justicia. Pasaron las semanas, y aunque mi vida parecía tomar un nuevo rumbo, empezaron a surgir las consecuencias de la revelación. Valeria enfrentó una creciente tensión, no solo con amigos y familiares, sino incluso con Bruno, el hombre que había siempre estado a su lado. También había comenzado a cuestionarse a sí mismo. Su sonrisa permanente se desdibujó y su actitud entre nosotros cambió. Un día se acercó a mí y me preguntó si realmente pensaba que Valeria podía cambiar. Yo no supe qué responder. La verdad era que no me importaba tanto si ella cambiaba. Quería que dejara de hacer daño a quienes realmente importaban. Los murmullos se hacían cada vez más intensos en el círculo social. Conversaciones en cafés, donde Valeria solía ser el centro, ahora giraban en torno a mí y a lo que había sucedido aquella noche fatídica. Yo empezaba a ser vista como la valiente, como algunos comenzaron a llamarme en tono sarcástico, una especie de heroína. Pero la sombra de lo que había hecho seguía acechando, y me costaba acostumbrarme a ser el centro de atención, cuando antes había pasado desapercibida. Pero más allá de mí y de Valeria, podía ver el impacto que esto tenía en nuestra familia. Las discusiones en casa se hicieron frecuentes. Mi padre ya no evadía las miradas incómodas. Parecía que todos cuestionaban el papel de Valeria en nuestra vida, en especial la manera en que siempre había sido la niña buena, capaz de provocar los celos de la hermana indicible. Mi madre, que siempre había alabado a Valeria, ahora tenía un conflicto interno. Yo podía sentir su dolor al ver que la imagen perfecta de su hija se desmoronaba lentamente. Una mañana, mientras tomaba café con mamá, ella rompió el silencio. «No sé cómo he podido ser tan ciega», dijo, y mis ojos se me llenaron de lágrimas. Fue como si en ese momento se hubiera roto el hechizo. La carga que llevaba Valeria se duplicaba en mamá. También ella había estado sosteniendo un muro de mentiras que ahora se desvanecía. Me di cuenta de que al enfrentar a Valeria no solo había recuperado mi voz, sino que también había comenzado a liberar a nuestra familia de un ciclo destructivo. Cada día, a medida que Valeria luchaba por recuperar lo que había perdido, su mundo se desmoronaba un poco más. Era doloroso verla caer, pero por primera vez, las miradas de nuestros padres no estaban dirigidas a mí, sino a ella. Se estaba quedando sola, y aunque había un remordimiento en mi pecho, sabía que había sido necesario. Quizás, solo quizás, esto le daría la oportunidad de reflexionar y hacerse responsable por lo que había hecho. Un par de semanas después, supe que Bruno había decidido hablar con ella. La conversación fue cara a cara, y aunque no estaba allí, podía sentir cómo se desplomaba su mundo. La primera vez que se acercó a mí desde el incidente, vi que la confianza se había esfumado. Había algo en su mirada que hablaba de un cambio. Quizás no todo estaba perdido, y podría encontrar su camino hacia la sanación. Mientras tanto, comencé a centrarme más en mí misma. Mis días se llenaron de actividades que había olvidado que amaba. Retomé los bocetos olvidados, volví a salir con mis amigos y permití que cada pequeño momento contara. Me había liberado de esa sombra, y el brillo que había buscado durante tanto tiempo
empezó a hacerse presente. Pero a pesar de todo, consideraba a Valeria. ¿Podría realmente cambiar? ¿Podría aprender algo de esta caída? Al final de cada día, mientras me recostaba en mi cama, sabía que lo que había iniciado no era solo un nuevo capítulo en mi vida, sino una historia donde la justicia comenzó a hacerse realidad. Habían caído verdades y mentiras, y yo estaba aquí para vivir mi propia narrativa. Quizás Valeria también tendría la oportunidad de escribirla, pero era hora de que yo ocupara mi lugar en este mundo. La vida a veces tiene una manera de alinear las cosas justo en el momento cuando uno menos lo espera. A lo largo de las semanas posteriores a la tormenta desatada en la fiesta de compromiso de Valeria, había comenzado a sentir un extraño equilibrio entre el alivio y la ansiedad. La verdad estaba afuera. La vida de mi hermana, como un castillo de naipes, se tambaleaba. Y aunque yo disfrutaba de mi nueva libertad, había un oscuro murmullo que seguía retumbando en mi pecho. Valeria no se iba a rendir tan fácilmente. Esa tarde, mientras tomaba un café en mi pequeño departamento, recibí un mensaje de Valeria. Era corto, pero el peso de las palabras fue como una piedra. Necesito hablar contigo, solo tú y yo, por favor. El corazón me dio un vuelco. Sabía que esto no era solo una conversación casual, estaba buscando recuperar algo, y no estaba dispuesta a dejar que el viento soplara a su favor de nuevo. Sin embargo, había algo en su tono que me hizo dudar por un instante. ¿Podría esta ser la oportunidad de una reconciliación o solo otro intento de manipulación? Decidí que tenía que ir. La casa de mis padres estaba en el mismo estado que la había dejado, llena de ecos del pasado y recuerdos difusos. Al entrar, el aire estaba tenso. Mis padres ya estaban allí, engranados en su propio drama. La preocupación en sus rostros me se hizo evidente. «Laura, no sabemos si esto es una buena idea», me dijo mamá mientras yo me preparaba para enfrentar a Valeria. «Lo sé, pero tengo que hacerlo», respondí, sintiendo que esto era una batalla más que necesaria. Cuando Valeria apareció, no era la imagen deslumbrante que todos conocían. Había en ella una fragilidad que no había visto jamás. «Laura», empezó, su voz temblaba, «estoy aquí porque necesito que entiendas que no soy la bruja que tú pensabas. Hay cosas que no sabes, decisiones que he tomado porque no sé hacerlo de otra manera». La sensación de casi piedad se deslizaba por mi pecho. Verla así, en lugar de disfrutando de su típica superioridad, me hizo dudar. ¿Era en algún momento la persona que me había hecho daño de forma consciente o había sido arrastrada por su propia historia? Sin embargo, enseguida recordé el sufrimiento que había llevado, el constante sentirse ignorada, eclipsada. «No se trata de lo que pienses que somos, Valeria», le respondí. «Se trata de lo que realmente hiciste y cómo eso me afectó». Valeria trató de contener las lágrimas, y por un momento pensé que podía ablandar el corazón de una hermana que siempre creí que en el fondo tenía buena intención. La mezcla de compasión y nostalgia me llevó a un lugar de vulnerabilidad. «Laura, no quiero pelear», continuó. «Quiero que sepas que lo siento, sé que he cometido errores. Solo deseaba tu admiración, y siempre sentí que solo podía conseguirlo siendo la mejor. Pero no pensé en ti, y eso fue egoísta». Mi pecho se contraía. Estaba a un paso de dejarme llevar por la compasión, pero algo me decía que no podía volver a caer en esa trampa. La balanza estaba en un punto crítico. Podía ver la lucha interior en su rostro. «Valeria, lo que has hecho no se puede reparar con palabras. Te perdonaría, pero no sé si puedo olvidar. He pasado demasiado tiempo a la sombra de tus decisiones», le dije, sintiendo que cada palabra me estaba liberando de un peso. Mis años de silencio comenzaron a cobrar vida en mi voz. «No quiero que seas perfecta a costa de mi dolor. Esto ya no es sobre nosotras, es sobre el camino que tomas y cómo eso afecta a los que están alrededor». Ella intentó conectar de nuevo, alargando su mano en un gesto que en otro momento hubiera aceptado sin dudar. «Por favor, Laura, estoy aquí porque aún eres mi hermana y aún te necesito. Siento no haberte visto, pero quiero cambiar, lo prometo».
Mires mano. Ese fue su último intento de reclamo, pero no podía darme la vuelta y dejar de lado el dolor que había sufrido. La verdad era que, a pesar de su sufrimiento, yo ya había tomado la decisión. No puedo seguir siendo el apoyo que usas para sentirte mejor, Valeria. Necesito aprender a ser vista sin la luz de tu sombra. Con un nudo en el estómago, hice un paso atrás. La decisión estaba tomada. Ya no iba a ser parte de su historia. Y, aunque el temor de la soledad se asomaba como una sombra, la necesidad de ser dueña de mi vida era mayor. Esto es un adiós, Valeria. No puedo seguir luchando contra tu batalla, le dije, y aunque su rostro se hundió en una expresión de desolación, sabía que era lo correcto. Ya no habría más excusas para su comportamiento. Y mientras me alejaba, sentí cómo las cadenas que me unían a ese ciclo de dolor se rompían. Cerré la puerta detrás de mí, no sin un último vistazo. Éramos hermanas, sí, pero había llegado el momento de ser mi propia prioridad. Había aprendido que a veces el mayor acto de amor es liberar a otra persona para que enfrente las consecuencias de sus propias acciones. Al atravesar el umbral, me sentí más ligera que nunca, lista para escribir mi historia desde la primera línea, como la única autora de mi vida. El tiempo pasa más rápido de lo que uno puede imaginar. Ya ha pasado casi un año desde aquella noche en la fiesta de compromiso de Valeria. A veces me detengo a pensar en todo lo que ha sucedido, el dolor, la liberación, las palabras que finalmente salieron a flote. Mi vida ha cambiado de maneras que nunca hubiera anticipado. Puedo decir con orgullo que he encontrado mi voz y un nuevo propósito. He dedicado este tiempo a reconstruirme. El departamento, que antes era solo un espacio donde apilaba mis cosas, ahora es un reflejo de mí. Lo he pintado de colores vibrantes, llenado de plantas que cuido con esmero, y me he rodeado de objetos que me inspiran. Tazas de cafés de lugares que siempre quise visitar, y libros llenos de historias que me han hecho reír y llorar. He vuelto a dibujar, algo que había dejado de lado por mucho tiempo. Mis manos, que antes solo se dedicaban a satisfacer las necesidades de los demás, ahora crean, se convierten en un medio de expresión. Un día, por pura casualidad, subí una de mis ilustraciones a las redes, y para mi sorpresa, empezó a atraer la atención de personas que no conocía. Ahora tengo un pequeño negocio en línea, vendiendo mis diseños. La satisfacción de ver que algo que nace de mis manos y mi corazón es apreciado por otros me llena más de lo que jamás imaginé. He aprendido a disfrutar del silencio de mi propia compañía. Los días en que estaba pendiente de construir la felicidad de otros han quedado atrás. Me he sumergido en un camino hacia la autoexploración. He viajado, he compartido risas con viejas amigas que también encontraban sus propias luchas. Y he celebrado cada pequeño éxito, desde un café tomado en un barrio nuevo hasta una exposición local donde he podido mostrar mi trabajo. Cada paso ha sido un acto de autocompasión y respeto hacia mí misma. He aprendido que, aunque el camino hacia el crecimiento personal puede estar lleno de espinas, también está lleno de flores. Y aunque con Valeria seguimos con nuestros caminos separados, he sabido que esta distancia ha sido crucial para las dos. Ella ha comenzado su propia curva de aprendizaje. Ha estado intentando entender las consecuencias de sus acciones. Y aunque tenemos una relación tensa, hay momentos de conexión que hacen intuir que quizás, algún día, podamos reconectar. A veces me encuentro pensando en lo irónico que es que al dejar de ser la hermana buena, que se tragaba todo por ella, he descubierto lo que realmente significa el amor fraternal. No es servir, sino dejar que el otro crezca. Y eso incluye aprender, incluso con el dolor. Así que aquí estoy, con una vida renovada, más fuerte y con una visión clara de mi futuro. No tengo que comparecer como la hermana favorita, la que siempre hace lo que es. Ahora soy simplemente yo, con todas mis imperfecciones y logros. Lo que en algún momento fue mi carga se ha convertido en una plataforma desde la que puedo mostrarme al mundo. Y en el fondo me hace sentir que todo ese proceso, con sus altibajos, ha valido la pena.
La vida es curiosa, y aunque a veces parece que todo lo que hemos pasado nos lleva a un callejón sin salida, un buen día te das cuenta de que no es así. Ha pasado un año desde que dejé claro cómo me sentía, y en ese tiempo, todo ha cambiado. Mi vida ahora es un lienzo en blanco donde estoy aprendiendo a pintar con los colores que realmente quiero. Valeria y yo hemos tomado caminos diferentes. Ambas hemos estado en ese proceso lento de sanación, pero creo que por primera vez hemos alcanzado un lugar donde podemos sentarnos y hablar. Ella me envió un mensaje inesperado. ¿Podemos vernos? Tengo algo que decirte. No lo había anticipado y una mezcla de curiosidad y miedo se apoderó de mí, pero sabía que era el momento. Después de tantas tumultuosas aguas, por fin estaba dispuesta a escuchar. Nos encontramos en ese café que solíamos visitar de chicas, y aunque el ambiente era familiar, había un aire de tensión. Cuando la vi entrar, un nudo se formó en mi garganta. Valeria no parecía la misma de antes. La luz en sus ojos era diferente, casi opaca. La chica segura de sí misma había sido reemplazada por alguien que llevaba la carga del arrepentimiento en sus hombros. Laura, empezó, temblando un poco. Se ha hecho claro para mí que he causado mucho dolor. Me he dado cuenta de que he sido egoísta, y esto no es una excusa, solo una verdad que he tenido que confrontar. Vi cómo su voz se quebraba mientras hablaba, y en ese instante algo en mí se ablandó. No sé si puedo perdonarte, Valeria. Le respondí con sinceridad, consciente de que cada palabra significaba algo. Han pasado muchas cosas, y aunque entiendo que estés tratando de cambiar, eso no borra el pasado. Ella sintió, comprendiendo la magnitud de sus acciones. No te estoy pidiendo un perdón inmediato. Solo quiero que sepas que estoy en un lugar donde quiero ser diferente. Estoy yendo a terapia y estoy comprometida a cambiar. Quiero reconstruirte a ti en mi vida, pero entiendo que no será fácil. Las palabras de Valeria resonaban en mí. No solo hablaba de cambiar por mí, sino de un cambio sincero por ella misma. Por primera vez, realmente vi la vulnerabilidad en su rostro, y aunque había estado llena de rencor por tanto tiempo, en ese momento elegí la empatía. Si realmente deseas reconstruir nuestra relación, tendrás que demostrarlo con acciones reales. No se trata solo de disculpas, sino de cómo decides actuar en el futuro, le respondí, sintiéndome más firme que nunca. Después, compartimos risas y recuerdos que habíamos mantenido alejados. Hablamos de nuestros caminos, de sus luchas con la maternidad y mis nuevos logros en el diseño. Fue un intercambio revelador. En ese espacio, entendimos que aunque nuestros caminos eran diferentes, podíamos encontrar puntos en común, pero la reconstrucción no sucedería de la noche a la mañana. Al despedirnos, un aire de esperanza se sentía entre nosotras. Sabía que no todo había quedado resuelto, pero era un paso, y eso valía la pena. Aún hay conflictos que resolver y caminos por recorrer, pero también hay una nueva posibilidad de ser hermanas, aunque sea de una manera diferente. Y así es como cierro este capítulo. He aprendido que el perdón es un regalo que primero nos damos a nosotros mismos. No digo que sea fácil, pero hay algo increíblemente liberador en elegir seguir adelante, sobre todo cuando uno deja atrás cargas del pasado. Mientras caminaba de regreso a casa, con una sonrisa en el rostro, sentí que estaba lista para enfrentar lo que viniera. Y aquí es donde me dirijo a ustedes. ¿Han tenido experiencias similares? No duden en dejar sus mensajes. Me encantaría escuchar cada una de sus historias. Recuerden, siempre hay una oportunidad para sanar y reinventarse. Así que ya saben, no se olviden de suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias exclusivas. Aplasten el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y asegúrense de inundar la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y no olviden compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Gracias por acompañarme en este viaje. Su presencia ha sido invaluable.